se llama Narcisme, somos sobre unos 1000 alumnos, debemos estar sobre unos 80 profesores. Este centro lo que tiene es estudios de secundaria, de bachillerato y ciclos formativos. Entonces, lo que yo os vengo a presentar es una experiencia que comenzó hace un par de años dentro de la materia optativa de dibujo técnico en el primero de bachillerato, ¿vale? Y fue simplemente que los alumnos, pues, llegados más o menos a la altura de mayo, me pedían más trabajo. Y pensé, pues bueno, ¿qué le podemos dar a estos alumnos que les puedan motivar, ¿no? Entonces lo que pensé es, el centro es más o menos de nueva creación, ya existía anteriormente, pero hace 15 años cambiamos la ubicación y el edificio es nuevo. Entonces todavía no teníamos nada construido para decir alguna cosa y pensé, pues mira, puede ser una oportunidad desde el dibujo técnico de que ellos mismos, a partir de la realidad que la tenían ahí cada día, pues pudieran construir este edificio, ¿no? Y utilizamos, pues, como es un edificio bastante nuevo y es bastante simétrico, unos espacios que eran como bastante, las clases eran siempre las mismas, utilizamos solo una clase y después utilizamos pues la cantina y la parte de oficinas y sobre eso comenzamos a trabajar. Eso es un proyecto que hace un par de años y este curso comenzamos un poco más en serio porque tuvimos la oportunidad de trabajarlo, pero trabajarlo desde mundos virtuales. Lo que sí que hicimos es compartir estos espacios que tenían un poco construidos, juntarlos y comenzar a trabajar por pisos, ¿no? Y de esta manera, a partir del SketchUp, lo que hicimos es pues, unas pequeñas presentaciones que lo que hicimos es más o menos dar a conocer pues, este centro, pero de una forma mucho más visual, ¿no? Estos son animaciones resultantes de los trabajos de los alumnos, hechas en SketchUp, y aquí lo que se juntó es la planta baja, la zona de las oficinas, que es lo que trabajaron, la zona de la cantina, y aquí vemos alguna parte de alguna clase, ¿vale? Entonces quedaba como muy visual, no había ninguna experiencia previa del centro antes, de este tipo de dibujo, ¿vale? Y de este tipo de experiencia, y entonces pues seguimos trabajando a partir de estas clases prototipo que tuvieron, las montamos y de esta manera teníamos configurada más o menos la tercera planta que nos daba pie también. Esto es lo que hicieron previamente a entrar en estos mundos virtuales, ¿no? La zona de acceso que tienen las escaleras y las tres al lado, y ya veis que más o menos las clases son prácticamente iguales, ¿eh? Es un edificio que es bastante simétrico. Esta escalera es la que vertebra todas las plantas. Y esto es lo que se hizo a finales del curso pasado. Teníamos este material, tenía ganas de seguir desarrollando esta idea y entonces es cuando nos llegó la oportunidad de trabajar con mundos virtuales y las posibilidades se multiplicaron muchísimo. Digo, vale, tengo este proyecto, comenzado con los alumnos de primero de dibujo técnico, es una optativa. Entonces lo que hice es pensar, bueno, hay cosas que desde la materia lo que me interesa es que tienen muchos problemas a la hora de organizarse espacialmente. Es un concepto muy abstracto y les cuesta mucho de entender. Pensé, bueno, con nuestros programas nosotros nos podemos integrar en este espacio, pero con los mundos virtuales el entorno es mucho más inmersivo. No sé si alguno ha trabajado con mundos virtuales, nosotros tuvimos la suerte de tener desde la Universidad Autónoma de Madrid la oportunidad y la entrada a la plataforma de Virtual Touch, que es pues, un entorno más o menos tuneado de OpenSim, que es un entorno libre, y entonces esa plataforma lo que nos hizo es introducir en unos ambientes que los alumnos podían trabajar. Ya que estábamos puestos en dibujo técnico y yo también estoy dando evidentemente clases en la ESO, pues pensé, pues ¿por qué no también introducirlo dentro de la ESO? El curso que tenía más a mano era de segundo de ESO, y entonces lo que nos propuse es, una vez que tenía confirmada entrar en esta plataforma, pues propuse estas experiencias en segundo de ESO y en segundo de bachillerato. En segundo de ESO los currículos son muy diferentes, lo que sí que me interesaba era la dificultad que tienen los alumnos de entender esa visión tridimensional y de introducirse dentro de este espacio, porque es que es un concepto como muy abstracto y les cuesta mucho de entender. Si comienzas a imaginarte un objeto desde diferentes puntos de vista, hay muchos alumnos
que no son capaces de entenderlo, y a partir de las tecnologías, estos espacios, estos programas SketchUp y tal, sí que te puedes introducir, te puedes orbitando la pieza, puedes darte más cuenta de lo que es, de cómo estás trabajando en el entorno, pero en el mundo virtual lo que teníamos es que era mucho más inmersivo, y ellos podían acceder a partir de un avatar, que es la réplica que tienen dentro del mundo virtual de su personaje, y eso también les gusta muchísimo. Vamos a comenzar con la experiencia de segundo de ESO. La experiencia de segundo de ESO, los objetivos son los mismos en segundo de bachillerato y en segundo de ESO. El diseño y construcción en mundos virtuales, la comprensión del espacio, este concepto que nos quedaba tan abstracto y que muchas veces es muy complejo para que ellos lo pudieran entender. Y cómo, pues utilizando las TIC como generadoras de aprendizaje, ¿vale? Tenemos en segundo de ESO unos objetivos que son específicos, que responden al currículo de los alumnos de segundo de ESO. Eso sí que es diferente, porque los alumnos de segundo de ESO tienen unas capacidades, los alumnos de segundo de bachillerato tienen otras, ¿vale? Trabajamos competencia digital, que es una competencia que es transversal, la trabajamos en toda la etapa de segundo de ESO, y lo que sí que es más concreto dentro de la materia de visual y plástica, que es donde se trabajó esta experiencia, pues la bidimensionalidad, la tridimensionalidad y la temporalidad, ¿no? Utilizamos técnicas analógicas, primero lo trabajaron a mano, a partir de las explicaciones teóricas, lo trabajaron a mano, después lo trabajaron con el SketchUp y después damos el salto a esta realidad virtual, ¿no? La metodología que utilizamos, aunque sea el Learning by Doing, que es lo más típico, ¿vale? Lo que tenemos aquí es que trabajan por proyectos. Y también he añadido aquí, porque es un problema dentro de la comunidad de Cataluña, es la geometría. Tenemos muchos problemas a la hora de entender la geometría, entendida también como un estudio del espacio, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues en el segundo de ESO lo que hicimos es construir una máquina del tiempo. ¿Cómo lo hicieron? A partir de los contenidos teóricos, ¿verdad? ¿Por qué comentas lo de que tenéis un problema especial? En las competencias básicas, a nivel de la ESO, salieron unos estudios que dio que el estudio del espacio y la geometría concretamente pues tenía problemas, ¿no? Y entonces es uno de los, aunque no llegue, estamos trabajando en segundo de ESO, pero bueno, porque es una falta que tenemos, pues también lo he aprovechado para trabajarlo aquí. En segundo de bachillerato lo tienen que tener más superado. De todas maneras, yo creo que es interesante porque hay esa carencia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues con los de segundo de ESO lo que hicimos es una máquina del tiempo. Ellos construyeron una máquina del tiempo, los contenidos teóricos lo tenían, la trabajaron desde SketchUp y después la construyeron otra vez dentro del mundo virtual. Os enseño un poco cómo funcionaba. A ver, vamos a ver. Aquí, en el momento que entran en este entorno, todo alumno tiene que tener un nombre de usuario, una contraseña, y para no liarla mucho, porque estábamos trabajando, esta experiencia estaba hecha en 60 alumnos, 2 grupos de segundo de ESO. Ya hablaremos después. Entonces, lo que teníamos es que era un espacio, digamos que este espacio está distribuido en un espacio concreto, se trabaja por islas, ¿vale? Esta isla era la isla de visual y plástica, los de segundo de bachillerato van a trabajar en otra isla que se llama Instituto Narciso Oller, que es donde van a construir el edificio, y como eran muchas personas, lo hacíamos dentro de la aula de informática, solo teníamos 20 ordenadores y teníamos 30 alumnos, se juntaban como podían, y entonces tenían determinados estos espacios, cada uno construía en un espacio que yo le daba juntamente con el nombre y la contraseña, ¿vale? Un poco para que veáis, no sé si vosotros habéis funcionado alguna vez en estos entornos, esto es la entrada que te da dentro de este Virtual Touch. Tenemos unas contraseñas, ¿vale? Aquí coloco, soy yo misma mi avatar que sale desde la última localización. En este momento estoy trabajando dentro de la isla de visual y plástica, el saludo que te da, perdón, desde la isla del Narciso Oller, ¿vale? O el avatar, y esto es un poco lo que te sale, ¿vale? Este es el avatar. Yo he aprovechado que soy bastante bajita y entonces me he construido un avatar muy alto, ¿vale? Estas son las ventajas que tienen los mundos virtuales. Y aquí lo que tenemos es un poco el tuneamiento de cada persona, ¿no? Para que veáis un poco. Y después aquí lo que tenéis también es que es muy interesante el control del espacio, ¿vale? Cómo te puedes mover, que es el problema que tienen los mundos virtuales es que la curva de aprendizaje es muy alta. Antes de comenzar a funcionar, tienes un poco de familiarizarte con el entorno, ¿no? Y no es fácil. Aunque lo parezca, el movimiento es bastante arcaico, pero lo que sí que da mucho de sí
desde el punto de vista desde donde yo he recogido esta experiencia de los mundos virtuales, es en la construcción, porque fijaros que de la otra manera, cuando estábamos enseñando, no sé si los he llegado a enseñar, la interacción con los objetos es siempre desde fuera, y aquí lo que tenemos es que estamos dentro de esta realidad, ¿vale? No utilizamos gafas, pero sí que realmente el entorno es muy inmersivo, porque cada alumno lo que hace está identificado siempre. Después, si queréis, os enseño alguna cosa más. Esto es el centro, ¿vale? ¿Qué problemas tuvimos? Pues que eran de segundo de bachillerato, teníamos la selectividad, y tanto en una opción como en la otra solo pudimos dedicar 10 horas, ¿vale? Repartidas desde enero hasta marzo, más o menos 1 hora a la semana, que es la disponibilidad que teníamos desde las aulas de informática. Esto es un poco el proceso que hay. Claro, fijaros que la imagen que os he enseñado yo antes, esto no estaba construido. Cuando están en esta posición con los brazos abiertos es prácticamente la primera fase, que es cuando se comienzan a tunear, ¿vale? Se construyen su avatar, que es el reflejo suyo en este mundo virtual. Lo que pasa nosotros en la entrada que teníamos de esta plataforma, siempre teníamos, el avatar que surgía siempre era una mujer. Entonces teníamos un inventario que el alumno se cambiaba a hombre, ¿vale? Y podía vestirse con unas ropas que nosotros le proporcionábamos. Y entonces estaban trabajando en este espacio. El problema que teníamos, que eran 2 grupos que trabajaban uno después del otro. Tenían de recoger todo lo que dejaban aquí, guardárselo en su inventario, porque estábamos trabajando en este mismo espacio, ¿vale? Y después lo tenían de volver a colocar, ¿vale? Era una de las características que tenían. Vamos a ver. Estas son las clases que tenemos, todas fueron distribuidas, todos los alumnos estaban en esta clase, 20 ordenadores con una conexión, pues la típica que tenemos. Se tiene que decir que después de este proyecto estamos cambiando toda la conexión, porque esto necesita muchísimo ancho de banda, muchísimo. Muchos de los problemas que nos encontrábamos es que había muchos alumnos que no podían acceder a este entorno porque éramos 30 personas conectadas en el mismo tiempo. No daba, así de claro. Dime. ¿Y de equipos informáticos qué tal? Los que tenemos en el centro, o sea, esto es absolutamente más que el equipo. El problema no era tanto el maquinario, sí que teníamos entrado un visor, que es para acceder en este mundo. Nosotros utilizamos el Singularity, pero más que eso era la conexión. El problema que tenemos más grande es que cuando estábamos 20 ordenadores conectándonos, no siempre, la verdad es que me parece que de las 10 sesiones no conseguimos nunca estar los 20 ordenadores conectados normalmente. Windows 7 no más. El problema no tanto... falta una tarjeta gráfica, el PC que tenga cierta potencia... El problema era más que nada de conexión, el problema más grave que teníamos. Porque te digo, en todas las 10 sesiones no hubo ninguna que los 20 personas que estaban, los 20 ordenadores que teníamos conectados pudieran funcionar. De hecho, os comento, es lo que estamos cambiando en el centro, porque tenemos muchos problemas a nivel de conexión, y más con estas experiencias, porque lo que pide es una anchura de banda increíble, ¿vale? Es uno de los problemas que genera. ¿Cómo funcionaba esto? Yo les proporcionaba la contraseña a partir del Moodle, que es el entorno que ellos están acostumbrados a trabajar conmigo, así ellos siempre lo tenían y te evitabas, y me he dejado la contraseña, no sé, no, míratelo en tu Moodle, sabes dónde, y ahí también tenían un poco explicado el proyecto, ¿de acuerdo? 10 minutos no me da tiempo. Bien, el visor que utilizamos, de todas maneras, yo esto lo voy a dejar colgado porque hay mucha información, yo me pensaba que iba bien, pero yo que no, me vale demasiado, ¿vale? Una cuenta de correo finalmente necesitaban, porque les pasamos un poco un cuestionario, les pasábamos, no, le pasaba yo porque estaba yo sola, le pasaba un cuestionario para saber un poco cómo les había ido, si les había gustado o no. No sé si me voy explicando porque intento acabar las 10 sesiones, temporalización de enero a marzo del 2017, esto a raíz del anterior, de lo que habían hecho los de primero de bachillerato, ¿vale? Y las condiciones de trabajo que tenían es un poco esto, ¿no? Habían hecho un dibujo tridimensional previo con el SketchUp, no sé si conocéis este programa, es un programario libre. Esto es una máquina del tiempo que hicieron antes de entrar en este mundo virtual. El trabajo de construcción de los elementos no es tan diferente. Lo que sí que es diferente es el entorno, porque ellos están dentro, y entonces el concepto de espacio es como mucho más interesante porque lo están viviendo, ¿vale? Y lo que sí que es muy interesante, esto es la máquina del tiempo que hicieron previamente en SketchUp, ¿vale? Yo naciente de mí digo, bueno, pues lo hacemos en SketchUp y después lo pasamos en VirtualTouch, que va las texturas, todo. Lo que sí que fue muy interesante es que la forma de generar los objetos era bastante similar. Entonces eso sí que nos sirvió como experiencia para después volcar todo este trabajo dentro de VirtualTouch.
un trabajo de una de las alumnas. Claro, después el problema que tuvieron es que las texturas y todo esto pues nos daba bastantes problemas. Había de hacer esta máquina del tiempo, la habían hecho previamente en SketchUp y después la evidencia que me tenían de dar es esta máquina del tiempo tenía unos condicionantes que era que el alumno tenía que caber dentro, ¿vale? Para poder viajar en el espacio. ¿Puedo poner 4 alumnos más? Ningún problema. Mientras estés tú, ¿qué me tienes de entregar? Me tienes de entregar la evidencia de tu máquina y tu avatar con él. Y eso es lo que me entregaban a mí a Moodle, porque una captura, simplemente una captura de pantalla. Fijaros que aquí hay 50 máquinas que ellos cada vez tenían de recoger, ¿vale? Para que después el próximo grupo, el que estaba en el cuadro número 11, pues no tuviera problemas, que eso nos trajo a mí por el camino de la amargura buscando a los alumnos y que te has dejado que después el que viene no. Y al final lo que acabamos es, pues bueno, tienes más espacio, pues identificados todo el mundo. Es un trabajo que en este nivel, en segundo de eso, no era colaborativo, pero lo que sí que era muy curioso es que se estaban viendo cada uno de ellos lo que estaban haciendo. Querían de tener control dimensional, porque muchos lo que les pasaba es que no controlaban su espacio y la máquina que hacían cogían un volumen tan importante que ocupaba pues, las zonas de los otros, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ellos estaban viendo lo que estaban, evidentemente yo también, estaban viendo lo que estaban haciendo y lo que estaban generando. O sea, que el feedback era inmediato, porque miren lo que está haciendo el otro. Oye, ¿has visto lo que...? ¿Vale? Ellos mismos en la clase. Es una experiencia muy, muy estresante, pero también muy gratificante para ellos y para mí, ¿eh? Y aprendí un montón. Aquí tenéis un poco el proceso. Simplemente lo que os voy a poner es cómo se construían los objetos para que veáis un poco. No sé si soy capaz de ponerlo. Pantalla completa para que veáis un poco el proceso. Ellos se visten, se transforman, tienen el avatar tuneado y entonces lo que hacen es intentar construir, ¿vale? Muy parecido a SketchUp, muy parecido, ¿vale? Entonces lo que están es que ellos están situados en su espacio y están construyendo al mismo tiempo cuando ellos están interactuando con ese espacio, ¿vale? Aquí lo que tenéis es pues, las típicas de las primitivas y tal que se utilizan en cualquier programa de 3 dimensiones y cómo están comenzando a construir, ¿eh? Aquí tenemos la varita mágica, se nos va a estar probando y vamos a ver estas flechas como lo que hace es permitir mover estos objetos, los pueden hacer más grandes, más pequeños, moverlos, ¿vale? Veo que esto también va un poquito dentro, los pueden colocar, girar. Esto es lo básico. Una vez que tienes creado tu avatar, vamos a trabajar, vamos a hacer la máquina del tiempo. Claro, 10 horas te queda súper corto, porque entre el que funciona, el que no funciona, ¿y esto cómo se hace, profe? 30 alumnos, acabas hasta las narices de verdad, pero la experiencia es muy positiva porque tienes 30 personas que te están pidiendo al mismo tiempo. Claro, esto un poco, ellos mismos también, como tenían la experiencia del SketchUp, no les costaba tanto, ¿vale? Porque ya estaban un poco entrenados a esto, ¿no? 10 minutos ya no voy a tener tiempo. Quisiera pues que nos explicáramos. Encima de este turno que se va a alargar algo. Sí, pero pues las manes tampoco, llevamos aquí todo el día y van a estar. Voy a explicar también un poquito la de segundo de bachillerato, era un poco más intervenido, los objetivos los mismos, los objetivos específicos los dejo. Lo que aquí fue más interesante es que teníamos los planos del centro y sobre estos planos es lo que ellos, claro, son de segundo de bachillerato, tienen unas competencias mucho más adquiridas, en niveles más altos. Y sobre estos planos y la realidad del centro, que muchas veces nos quedábamos cortos, digo, oye, este pilar dónde está, no está, ¿cómo es que se ha añadido? Pues vamos in situ, o pues sí está, ¿no? Es muy interesante el juego de la bidimensionalidad con la tridimensionalidad. Estos eran los alumnos, era un grupo mucho más reducido, pero lo que sí que era mucho más interesante es que aquí hacíamos una sola puerta. Había un alumno que hacía la puerta y esa puerta se compartía. Y ya no se dibujaban más puertas, se cogía esta puerta y se colocaba en todos los sitios donde había pilares estructurales, teníamos las paredes medianeras, teníamos pues las ventanas, se hacía una sola vez y se compartían. Entonces, pues todas las puertas que hay en el centro, todas eran las mismas. Cogíamos la primera original y la íbamos trasladando. Aquí sí que el trabajo era cooperativo y esto era una pasada. Te descolocaba, a mí me descolocó totalmente porque yo estaba trabajando con ellos al mismo nivel. Y muchas veces el contenido, ya habéis visto que tiene un componente muy alto de gamificación y en eso me ganan un montón porque ellos son de la generación de videojuegos y tal. Oye, profe, que esto, mira, pues a mí no me sale. Sí, hombre, sí, que estábamos aprendiendo juntos. Y eso era una experiencia que yo, la verdad, no la he tenido en ningún curso, simplemente con ellos. Por eso, porque estábamos aprendiendo todos juntos, estábamos trabajando todos juntos, estábamos generando en el centro. Y a ellos esto les motivaba muchísimo. El problema segundo de bachillerato que vas a
temario a tope y que ya no da más. Las 10 sesiones las cerramos, ¿por qué no seguimos más? Porque no me da más tiempo, ya no podemos, ¿no? Vamos a ver, esto es un poco lo que hicimos y ahora lo que quiero explicaros también es cómo ha ido. La experiencia, cómo ha ido. Pues lo he resumido en un análisis DAF, pues debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Debilidades, buena conexión con Internet. Fue el problema más grande que tuvimos, ¿vale? La curva de aprendizaje elevada. Antes de comenzar a construir, haz el avatar, mira cómo construyes, mira cómo compartes, tienes permisos, no, resulta que este alumno no le da el permiso de construcción. ¿Por qué? Todos esos problemas están y se tienen que resolver. Ingreso al mundo, muchas veces no podían ingresar. El problema que tenían, desilusión por parte de los alumnos. Ojo, es que profe, yo no entro, no sé por qué. Vamos a mirar la contraseña, ¿qué pasa? ¿Vale? Entorno bien definido para poder interactuar con él. Si no es que es un caos, tienes de tener los permisos de construcciones, tienes de poder borrar como profesor. Y eso era uno de los problemas que teníamos. No podía borrar los escritos de los alumnos, solo la persona que lo generaba lo podía borrar. En comparación con los videojuegos, un poco arcaico el movimiento, ¿vale? Sí que entornos como pues, Minecraft es menos fidel, es menos, no se parece tanto, pero quizás es un poco también, pues, no tiene esa simulación con la realidad, pero quizás no tiene estos condicionantes técnicos que esta plataforma tiene, ¿vale? Fortalezas, altísimo nivel de motivación y de inmersión en el entorno también. El hecho de estar dentro de este entorno, aunque no sea una inmersión al 100%, como pueden ser unas gafas virtuales, pero lo cumplía muy bien, ¿no? Después, el nivel de colaboración, lo que os comentaba sobre todo en los de segundo de bachillerato, estamos haciendo un objeto que compartiríamos después con todos, eso es inaudito, ¿vale? Oportunidades, la ubicuidad. Nosotros estábamos trabajando siempre desde el centro, desde la aula de informática, pero eso no es, si tú tienes la contraseña, te puedes conectar desde tu casa. No lo hicimos porque era segundo de bachillerato, sí que el nivel de autonomía, para decirlo de alguna manera, es más alto, pero como estamos dentro de ese segundo de bachillerato y teníamos la selectividad muy cerca, como estaban muy motivados, me daba miedo de que después, a nivel de padres, me dijeron, no, es que están más colgados de esto, porque realmente les generaba un enganche, les enganchaba muchísimo. No, lo vamos a dejarlo para más tarde. Cuando sacaran las clases, cuando hayas pasado la selectividad, si quieres lo volvemos a hablar, ¿no? Porque podían trabajar desde casa perfectamente, ¿vale? Lo único que les teníamos de dar es un poco, pues, esa entrada de ese visor, ¿vale? Y algunos permisos más específicos para que lo pudieran hacer, pero nada más, ¿vale? Capacidad de réplica del mundo real. Esto nos puede interesar o no. A mí lo que me interesaba más era esta parte de la construcción. Y después, una parte que es muy interesante, pero que yo no he podido desarrollar, es la capacidad de programación de las acciones, los scripts, ¿vale? Yo puedo hacer que una puerta se me abra y que después me salga un cuestionario por lo que quiera. Como me interesaba solo la parte de construcción, yo me ceñí solo a que pudieran ver un poco este entorno y que vieran lo que se puede hacer, ¿no? Simplemente esto era lo que, pero después hay otro paso mucho más interesante, o no, ¿vale? Que puedes decidir de que, pues, que haya pues, una puerta que se abre o que haya una explicación de lo que sea conectado con, no sé un poco si veis dónde voy. Bueno, también explicaros un poco la idea, os habéis hecho de cómo funciona, ¿vale? Crecimientos, al equipo de profesores que ha pilotado la propuesta de la máquina del tiempo. Esta es una propuesta que se hizo a nivel del primer EduHack de Cataluña y se montó hace un año esto, ¿vale? Y había el proyecto que era la máquina del tiempo y después a los centros se daba la oportunidad de poder pilotar este proyecto. A mí me interesaba a nivel de construcción, yo me añadí al proyecto de pilotaje y bueno, pues éramos un grupo de profesores que cada uno, pues desde matemáticas trabajaba más las competencias de geografía, de geometría, desde historia, pues a mí me interesaba más el hecho de la máquina del tiempo pues para viajar en diferentes épocas. Pues otro que había, pues no sé, cada uno podía cogerlo desde el ámbito, desde donde trabajaba. A la dirección del Instituto Narciso Sele, ¿por qué? Porque esto era un proyecto que estaba hecho con alumnos y tenía de tener el visto bueno del centro, evidentemente. A los alumnos de segundo de ESO, del B y del D, que nos lo pasamos con horas muy intensas, os he dejado una cosa que sí que os va a interesar, después os lo añado, simplemente para que veáis, tengo desglosadas todas las actividades, las 10 actividades, para que veáis lo que me pasó cada día, ¿vale? Cada día que pues uno que no le iba no tenía
pues no podía acceder al mundo, el otro que no podía construir. Eso lo tenéis detallado en las 10 sesiones. Hay un calendario en las 10 sesiones con lo que yo quería trabajar, lo que pasó, las incidencias que tuve y, bueno, y la sensación global, ¿no?, de todo esto. Bien, a la Autónoma de Madrid porque nos dio este espacio en Virtual Touch y evidentemente a vosotros porque sin vosotros no podría haber hecho difusión de este proyecto, evidentemente. Aquí lo que tenemos es, pues, daros las gracias por vuestra atención y mi correo electrónico. Pero antes os quiero enseñar solo, esto voy a dejar que lo cuelguen, porque me imagino que en Toolbooks aparecerá alguna cosa de este tipo. No lo voy a tener aquí. Esto, las evidencias de las actividades, que es la parte que es más interesante. Aquí lo que tenemos es una plantilla que lo que hay es, las tengo todas colgadas ahí. Voy a coger esta misma, que es más o menos lo que pasó pues ese día, ¿vale?, que era la quinta y la sexta sesión en esta aula de informática, ¿vale?, que ese día lo que trabajamos pues era todo esto, más que lo que estuvimos trabajando es lo que pasó, ¿no? ¿Qué quería yo que en esa sesión pasara? ¿Qué pasó en realidad? Los problemas que yo tuve, de todas las sesiones lo tenéis ahí, enlaces a vídeos, fijaros que esto, claro, es mucho más amplio, las conclusiones que yo saqué, ¿vale?, y cómo se podía mejorar la actividad relacionada con los problemas que tuve, ¿no? Pues mejorar la conectividad de la red, comprobar los permisos de construcción de los alumnos. Había alguno que quizás tenía algún problema, mayúsculas, minúsculas, estas cosas tan típicas que pasan en las clases, ¿vale? Cómo borrar los objetos, ¿vale? Resulta que un alumno me lo dejaba ahí y después tenía de ir a buscar al alumno porque yo resulta que no tenía permisos para poder borrar el objeto y que venía el otro y que le estaba cogiendo su sitio, ¿no? Reducir el número de alumnos por grupo, esto también es importante. El problema de los de segundo de bachillerato es que eran 20 alumnos en cada clase, no eran 20, eran 20 ordenadores y 30 alumnos, imaginaros, la clase, un aula, espacio reducido. En cambio, en los de bachillerato eran muchos menos y se trabajaba mucho más bien, ¿no? Era mucho más fluido. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues en unas prácticas, que el número de alumnos no llega a ser tan grande y es mucho más cómodo para ellos y para el profesor, porque acabas bastante estresado, porque claro, 50 o 30, que cada uno tiene un problema diferente en el mismo sitio y que quieren tu atención ya, ¿no? Pues eso te genera un estrés bastante importante, pero bueno, de todas maneras, decir que tanto un grupo como el otro, ya sea de segundo de ESO, de los dos grupos, o de primero de bachillerato, de segundo de bachillerato, quedaron muy contentos y siempre me pedían más. Oye, profe, ¿pero cuándo se va a arreglar la conexión? Y es que nos conectamos y al cabo de 5 minutos se cuelga. Ese fue el problema más grande, ¿vale? Bueno, un poco os he explicado lo que había. Espero que os haya gustado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, no. ¿Crees que esto se podría aplicar a alumnos de educación primaria, sobre todo el ciclo más...? La ventaja que tiene el mundo virtual es que es un espejo de la realidad. Claro que se puede. A ver... ¿Con programas igual más sencillos o una cosa...? Yo creo que el hecho de estar inmerso en un entorno, que puede ser una simulación del mundo que tienes tú a tu lado, puede dar muchísimas. Te puede dar mucho juego, ya sea con chicos más pequeños como más grandes. Porque claro, lo que están haciendo es muchas veces simular o jugar a juegos que pueden ser, bueno, de hecho, a ver, hay a ver, ¿cómo te lo diría? A ver, no es un mercado, hay muchos estudios acerca de esto. Sí que es verdad que quizás en primaria, yo lo que he visto son más proyectos relacionados con Minecraft, esto sí. Pero bueno, tampoco no lo creo. Lo que sí que es verdad es que la curva de aprendizaje es rápida, o sea que no, es muy lenta. O sea que no te pienses que vas a hacer 2 sesiones y los críos van a comenzar a funcionar, no, eso no, porque antes pues vas a tener que tener una buena conectividad, vas a tener que tunearlos, porque en nuestro entorno lo que teníamos, no sé, nosotros solo he trabajado con esto, teníamos el avatar que era siempre una mujer. Claro, si tuvieras un pequeño, un aspecto de mujer, pues le va a decir, no, y es que yo soy un niño, yo quiero ponerme como niño, después te pones el pelo de punta si tú quieres, yo quiero ser un niño, ¿no? Entonces, claro, eso no se hace de un día para el otro, no se hace en 2 horas. Estos que eran de segundo de ESO, pues les costó, ahora, eso sí, un par de horas quizás, pero cuando tenían ocasión se iban y se tuneaban cada vez. Cuando yo los pillaba ya se estaban tuneando, ¿no? ¿Qué quieres? 13, 14 años, pues no veas, ¿no? A ver, es lo que dime. ¿Se te llegó a desconectar alguna vez a eso? Si se me llegó a... Desconectar, es decir, sí, que muchas llegara... veces.
Tú me estás diciendo del entorno o que pasara. Sí, que pasara, o sea, porque... ¿Sabes lo que pasa? Que el hecho de estar toda la clase... En el caso de la geometría, junto, por lo que has dicho tú, que puede no, ser como que habían trabajado más... antes, como habían trabajado antes y sabían un poco, no era aquello que te dices, no, no te lo dejo, no, ya habían trabajado en SketchUp, entonces les era como bastante fácil. Era más difícil para ellos quizás el moverse, el hecho de volar. No les dejaba, bien unas normas, no les dejaba volar porque entonces consumía muchísimo. No les dejaba volar porque en el momento que se me ponían a volar, que se pueden teletransportar en un espacio a otro, nos quedábamos. Pero aquello que dices, bueno, sí que hay gente que es más reacia al uso de la tecnología que otra, pero el hecho de ver al compañero que estaba haciendo... Más que por reacia, te lo digo por el tema de lo que dices tú, que es un momento en el que igual el problema espacial hay algunos que van más adelante que otros, igual... Si hubiera sido de entrada que no hubieran hecho nada antes, pero como la teoría la tenían trabajada, lo habían hecho mal antes y después lo habíamos filtrado en el SketchUp, pues era como un proceso más, ¿sabes? Una cadena más del proceso. Entonces no hubo. Todos tuvimos más problemas con las conectividades que no con el hecho de que no, yo no quiero hacer esto, profe, no me gusta. No, al contrario. Si es que, a ver, los videojuegos son esto. Lo que pasa es que con otras finalidades, evidentemente. La mía era una finalidad muy educativa y para comprobar, y de hecho sí, funcionó. Hubo muchos otros factores que me impidieron trabajar, pero que funcionaba perfecto. Y además es que la inversión era lo más interesante, porque claro, estaban construyendo al mismo tiempo y ellos lo estaban viendo, ¿no? Tienes visiones objetivas que tú puedes poner dentro, ves la pantalla de lo que estás haciendo, es como si lo estuvieras haciendo como una maqueta, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más? Me sabe mal porque... Esto estará en el enlace. ¿Que estará en el enlace dices? No, que dejaré toda esta presentación porque hay mucha más información. En el enlace.